Sin embargo, yo con un tono de respeto, pero también de mucha firmeza, creo que es necesario exigirle a Juntos por el Perú que retire a un candidato de este tipo, ¿no? O sea, y creo que además es necesario analizar lo que pasa con Alegría de manera tajante, condenando este hecho. Estamos ahora con Gaela Cari, activista política de izquierda. Tú eres, Gaela, parte de Juntos por el Perú, ¿no es cierto? No, o no eres militante de yo Juntos soy por el Perú. militante de Nuevo Perú. De Nuevo Perú, ¿no es cierto? Ahora, ¿cuál es tu opinión sobre esto que ha pasado con Gonzalo García, perdón, Alegría? ¿Por qué él ha salido muy irritado, muy indignado el día de ayer, pero en realidad el hecho surge a partir de una denuncia presentada en la comisaría de Orrantia en marzo del año pasado por su propio hijo? O sea, eso no es algo que los medios hayan inventado, de que alguien que lo quiera dañar ha inventado. Eso es una realidad a la que tiene que dar respuesta, ¿no? Sí, primero aclarar, porque justo ayer yo subí un tuit rechazando y condenando de manera tajante las imputaciones que se le hacen al candidato Gonzalo Alegría, ¿no? Y cuando yo incluso en mi tuit pedía que Juntos por el Perú debería separar a Gonzalo de su candidatura porque alguien con estos cuestionamientos no puede aspirar a tener un cargo público, ¿no? Y inmediatamente varios me decían, pero ¿cómo vas a hablar algo así de alguien de tu partido? Y hay que aclarar algo aquí. Primero, yo no soy de Juntos por el Perú. Sino de Nuevo yo Perú. Milito, soy fundadora del Nuevo Perú. De hecho, en este momento estamos en un proceso de inscripción. Vamos a hacer el lanzamiento dentro de poco. Sin embargo, Nuevo Perú ha tenido una alianza hace un tiempo con Juntos por el Perú. Y tenemos algunas congruencias, algunos puntos de encuentro. Sin embargo, yo con un tono de respeto, pero también de mucha firmeza, creo que es necesario exigirle a Juntos por el Perú que retire a un candidato de este tipo, ¿no? O sea, y creo que además es necesario analizar lo que pasa con Alegría de manera tajante, condenando este hecho, pero viendo más allá del árbol todo lo que está en el bosque. ¿Te has dado cuenta la cantidad de candidatos con denuncias por agresiones sexuales, por violaciones, por violencia familiar, por violencia psicológica? O sea, necesitamos condenar tajantemente estas cosas. Gaela, ¿cómo es posible que esto ocurra? O sea, los partidos, tú misma has sido candidata en determinado momento, ¿los partidos no tienen filtros? O sea, los partidos no, o sea, ¿cómo uno termina siendo candidato? Porque acá es donde en algunos momentos uno podría pensar, no, es una leyenda, pero no es una leyenda. O sea, uno termina muchas veces siendo candidato poniendo un poco de billetes sobre la mesa, nada más. O sea, hay candidaturas por las que se paga. O sea, yo quiero ser candidato, entonces pongo un dinero y los que administran el partido me lo cobran y listo, me convertí en candidato. Pero, ¿qué clase de gente es esta persona? ¿Qué antecedentes tiene? ¿Está calificado o no está calificado? Pero además no tiene ninguna lealtad al partido. Bueno, desde el Nuevo Perú justamente insistíamos en la necesidad de tener que profundizar una reforma política, pero no una reforma política al servicio de congresistas que quieren reelegirse, sino al servicio de la gente, de la ciudadanía, que nos permita tener mejores mecanismos justamente para elegir mejores autoridades con vocación de servicio y no que terminen ingresando al Estado para terminar cometiendo una serie de delitos de corrupción y llevándose el poco dinero que hay en el país para su bolsillo, ¿no? Pero tú lo has dicho hace un momento, ¿no? Tenemos una clase política tradicional que no está dispuesta a hacer cambios de fondo, que no está dispuesta a cambiar la Constitución al servicio de la gente, pero sí está dispuesta a hacerle cambios a la Constitución para insistir en una vacancia, que sí está dispuesta a hacer cambios a su antojo, a medida de sus bolsillos, a medida de los que les pagaron la campaña, ¿no? Y en ese contexto es necesario empujar un cambio de Constitución, en ese contexto es necesario empujar una reforma política, ¿no? Incluso yo discrepo mucho de esta salida que se alza por algunos lados de nuevas elecciones, cuando ¿de qué sirven nuevas elecciones, ¿Tú no estás Nicolás? de acuerdo con el adelanto de elecciones? Para mí, el adelanto de elecciones es un engañamuchachos, si es que previo a eso no hay realmente cambios profundos que nos garanticen justamente que este tipo de casos no puede suceder. Que candidatos como este sean retirados, ¿no? O sea, alguien con las acusaciones que tiene el señor Gonzalo Alegría no puede seguir siendo candidato. Tiene que ser retirado. Y eso hay que decirlo de manera tajante, Nicolás. O sea, no podemos tener medias tintas sobre eso, ¿no?
Claro, o sea, digamos, hay temas que deben ser como parteaguas, ¿no es cierto? Donde no debe haber lugar a discusión sobre estos temas. Ahora, hay un problema más profundo con la situación de los partidos, porque, es decir, yo he escuchado ya gente a decir lo siguiente, que si se van a adelantar las elecciones y lo que va a venir es Antauro Humala, mejor que se quede el profesor Castillo hasta el 2026. ¿No? Porque la gran amenaza ahora se ha convertido, el mejor aliado a Castillo ahora resulta ser Antauro Humala, que anda diciendo barbaridades contra Castillo, además en todos los mítines en los que está organizando por el sur del país. Ahora, el solo hecho de que Antauro Humala sea una alternativa en este momento electoral es una señal de lo mal que está el resto, ¿no es cierto? Bueno, o sea, ¿por qué no hay opciones políticas consistentes? ¿Por qué hay ese derrumbe? Y esto es un tema porque Antauro Humala no es un hombre de izquierda, Garela. No es un hombre de izquierda. ¿No? Es lo más parecido a un nazi, ¿no? Eso es exactamente lo que decía Daniela Bugatás, ¿no? Pero a ti probablemente te fusilaría, ¿no? Probablemente, pero igual yo seguiría alzando mi voz como lo he hecho dentro y fuera de los espacios en los que participo, ¿no? Creo que es necesario que este tipo de situaciones más bien nos hagan reflexionar sobre la necesidad de tener que empujar cambios dentro y fuera de nuestros espacios, ¿no? Que es algo que reclamamos pero eso es a lo que iba. ¿Por qué? O sea, por ejemplo, esto debería obligar a que a las fuerzas políticas se agrupen alrededor de proyectos nacionales. Es decir, yo quiero que el país con el que todos soñamos se construya de esta manera, ¿no es cierto? Alrededor de estos ideales y de estas maneras de hacer las cosas. Y alrededor de esto me agrupo y creo un partido que es un espacio democrático, donde cada militante tiene derecho a un voto, donde no pueden acceder a ser dirigentes personas que están involucradas en corrupción o en la comisión de delitos, y donde el objetivo del partido es servir a la sociedad y no servirse de ella, ¿no es cierto? Es decir, ¿por qué eso no es posible? ¿Por qué eso no existe en el Perú hoy? Ni en la derecha, ni en la izquierda. Bueno, ese es el objetivo del nuevo Perú, Nicolás. Pero más allá de eso, yo creo que es necesario que de todas maneras miremos, como decía, el bosque, ¿no? O sea, aquí no hay un solo candidato malo, ni hay un candidato menos malo. En realidad hay una clase política tradicional podrida, ¿no? Y lo vemos claramente en el Congreso. O sea, yo no sé si solamente Antauro favorezca la permanencia de Castillo ahí. Yo creo que el Congreso podrido, con todo lo que hace durante estos meses, también hace ver como menos malo a Castillo, ¿no? Y yo creo que ahí sí es necesario caricaturizar muy bien la crisis política en la que nos encontramos, y por eso te decía que es necesario empujar, o sea, cambios políticos en una reforma política real que cambie esa estructura. O sea, no es posible, ¿no?, que casos de machismo, de violencia como el que estamos viendo con el señor Alegría nos dejen de manos atadas. No es posible que un partido no lo retire. O sea, no es posible. Yo realmente me indigno totalmente, ¿no? Pero así como Gonzalo Alegría, y hay una serie de candidatos, mira, Urresti, ¿no?, que públicamente llama a asesinar, está en un proceso de violación, de asesinato. El señor Aliaga, que públicamente llama a asesinar a Castillo, llama a asesinar a sus adversarios políticos, ¿no? Entonces, yo creo que eso nos demuestra lo podrida que es esta clase política tradicional y la necesidad de nuevos cuadros, de nuevos referentes, de nuevos partidos, ¿no? Entonces, creo que ahí sí es sumamente necesario tener que empujar estos cambios, ¿no? Y para mí, por eso te decía que las elecciones en realidad son las nuevas elecciones son una estafa si vamos a terminar eligiendo entre estos partidos, entre estos candidatos. No, porque el escenario, fíjate, lo que está pasando es increíblemente paradójico, ¿no? Quienes están en campaña hoy son Antauro Humala, que la semana pasada creo que todavía sigue en el sur, y Martín Vizcarra, que está haciendo campaña, pero en el norte en estos días. Y lo que dicen está inhabilitado, que es lo que a mí me llamó la atención. ¿Cómo está en campaña si está inhabilitado, supuestamente? Y resulta que hay un proceso en la Corte Interamericana de Derechos Humanos que es igual a la que planteó el hoy presidente de Colombia, Petro. A Petro lo inhabilitaron y él fue a la Corte cuando era alcalde de Bogotá, y se fue a la Corte Interamericana y ganó el proceso en la Corte Interamericana porque no se habían respetado los debidos procesos, y porque además se le había
inhabilitado por la comisión de delitos que no se habían acreditado como válidos aún en el sistema de justicia. Eso le ha creado un precedente a Vizcarra que es perfecto, porque lo que él va a decir, está diciendo en la Corte Interamericana: a mí me han inhabilitado acusándome de, primero, no han respetado mi derecho a la defensa, es lo que él dice, pero lo segundo es que me han inhabilitado por delitos que aún la justicia no prueba que son ciertos. O sea, supuestamente Vizcarra es corrupto, pero todavía no ha sido sentenciado por corrupción. Entonces no lo puedes inhabilitar por un delito que todavía la justicia no resolvió. Entonces lo más probable es que la Corte Interamericana le dé la razón, y en un tiempo más corto que el de Petro, porque como los casos se parecen, y hay un precedente cercano que podría ser usado a favor de Vizcarra. O sea que aunque parezca loco, en este país de locos, donde pasa cualquier cosa, podrías tener a un lado a Antauro Humala y al otro Martín Vizcarra en la próxima campaña electoral. ¿Ah? ¿Por quién votarías, Jaela? Bueno, yo seguiría haciendo política, ¿no? Con más fuerza, con más alegría. Pero yo quiero quedarme con esta pregunta que hacías: ¿por qué no hay partidos que pongan por delante las necesidades del pueblo, ¿no? Tiene que ver también con las complicaciones que hay para hacer política, Nicolás. ¿Sabes cuánto cuesta inscribir un partido? ¿Quiénes finalmente pueden inscribir un partido? Las limitaciones que tienen los ciudadanos y las ciudadanas con convicción, con vocación de servicio, como los que militamos en el Nuevo Perú, tenemos serias dificultades para inscribir nuestro partido político, porque la clase política tradicional pone trabas y pone llaves, y las pone incluso a través de mecanismos legales, Nicolás. Entonces, eso es real, eso no es algo subjetivo, es completamente objetivo, ¿no? Y lo otro que creo que es sumamente necesario también poner sobre la mesa, más allá de la reforma política, que es sumamente necesario, este caso de denuncia, de agresión, de abuso sexual, de abuso psicológico, de abuso físico, también nos marca la necesidad de políticas públicas para prevenir y erradicar la violencia de género, la discriminación por orientación sexual o por identidad de género. Si el Congreso hubiera hecho su trabajo y hubiera legislado como debería, no estaríamos frente a casos como estos. Pero hemos tenido congresos que no les ha importado, y este Congreso tampoco. Sí, pero esto es un Congreso muy conservador, ¿no? Esto es un Congreso que incluso plantea un retroceso con respecto a derechos ya adquiridos. Conservadora soy yo, que conservo saberes ancestrales, tradicionales. Yo no creo que sean conservadores. Para mí son antiderechos porque están en contra de los derechos de las mujeres, de las personas LGTBI. Y son además antiderechos avergonzados porque no son capaces de decirlo de manera clara y en voz alta, ¿no? Se esconden detrás de una figura de, entre comillas, profamilias, pero no están a favor de las familias, están a favor de las ganancias que les produce esto, no están a favor de todas las familias, no les importa la familia de madres solteras, no les importa la familia de padres y madres del mismo sexo, ¿no? Entonces, creo que es sumamente necesario, ¿no? Y no solamente este Congreso no ha hecho la tarea, sino también este Ejecutivo no ha hecho la tarea, ¿no? Entonces, aquí creo que es sumamente necesario remarcar la necesidad de tener que contar con políticas públicas para prevenir y para erradicar situaciones de discriminación y de violencia de género, ¿no? Eso es fundamental, Nicolás. Eso es sumamente necesario. Es una tarea pendiente para eliminar el machismo, para acabar con el machismo, ¿no? Y todo lo contrario, en lugar de tener una clase política enfocada en acabar con el machismo, con el sistema patriarcal, tenemos más bien una clase política que está al servicio de una agenda antiderechos. Tenemos una clase política que está al servicio del cuidado de los diezmos de las iglesias, ¿no? Entonces, yo creo que ahí tenemos que, más que vacar a una persona, yo no creo que la solución sea no pase por sacar a una persona. Creo que la solución más bien es mandar a su casa toda esta clase de política tradicional. Mandar a su casa a todos estos que ponen por delante el lucro, sus negociados, a los que contribuyeron a sus campañas, en lugar de poner por delante lo que necesita el país. Y el país necesita una nueva constitución, el país necesita una reforma política. Podemos discutir en qué plazos se hacen, con qué mecanismos, cuáles son los filtros. Es una necesidad, Nicolás, tú lo has dicho. Sí, Andrés Tausen Escurra, que en paz descanse, decía que él no entendía cómo se podía hablar de ser conservador en el Perú, donde todo hay que cambiarlo, ¿no? Donde, digamos, que lo más importante son los cambios, no lo que hay que conservar, ¿no? Y una cosa que me llamó la atención hoy día, porque me parece graciosa,
se indigna Perú 21 hoy día, dice, los aportantes a la campaña de Perú Libre terminaron recibiendo jugosos contratos del Estado. Oigan, este es el Grupo El Comercio, de donde era el señor Graña. No se pase, ya se olvidaron cómo el señor Graña auspiciaba campañas electorales para que le den contratos del Estado peruano. Tenemos que terminar por hoy. O sea, si algún defecto tiene Castillo en relación a esto, es que es una repetición